que les comentaba de Beatriz López. Qué gran honor. Gracias al profesor Roberto Medina, clarinetista, profesor de clarinete del Conservatorio Nacional de Música, que ya tiene 6, Darlenis. ¿Cuántas versiones? 12. 12 versiones de clarinetísimo. Y nos ha dado la oportunidad de conversar con esta distinguida música. Sí, porque hay que reivindicar el lenguaje. Músico o música, clarinetista por demás. Beatriz, un gran honor recibirte. Muchas Encantada. Gracias. Gracias, Darlenis, por darnos la oportunidad también de, como organizadora del evento, de conversar con esta querida Beatriz. Gracias por recibirnos Pues una vez más. Así es. Vamos a hablar un poco, Beatriz, te comentaba, de cuál es el primer recuerdo que tiene de la música, hablando brevemente de tu pasado musical. Pues mi primer recuerdo es a través de mi padre, que también es músico, aficionado, toca el saxofón. Y bueno, él tocaba en una banda de música y yo iba con él desde muy chiquitita a los ensayos y me ponía a su lado, intentaba seguir. seguir. En un entorno donde había música todo el tiempo. Además, yo vengo de Valencia, es una región de España que es como, bueno, se llama la cuna de la música en España. Hay realmente muchísimos músicos por habitante y sí, estaba un poco como en el ADN de mi de tierra. Tu familia, ¿no? Sí. Me imagino tú en el vientre de tu madre escuchando a tu padre tocar. ¿Qué instrumento tocaba tu papá? Saxofón. Saxofón. ¿Y por qué decides, Beatriz, a la hora de seleccionar un instrumento para estudiar, el clarinete? Pues fue un poco casualidad, la verdad, porque en la escuela donde yo estudiaba nos dieron a elegir entre varios instrumentos y yo, bueno, dije que me gustaban la flauta, el oboe y el clarinete. Y llegó el clarinete a mis manos. ¿Te gustan los instrumentos aerófonos? Sí, bueno, ahora con los años me gusta mucho Quiero también decir, el cello. aerófonos son lo que hay que soplarlo de viento. Sí, que hay que soplarlo, comentaba Darlenis y Roberto, para que produzca emitan el sonido, ¿no? Era con el que más contacto tenía también, porque una banda de música consta solamente de instrumentos de viento, en principio, entonces eran los que conocía en ese entonces. Exacto. Y ese clarinete, le comentaba a Darlene que estuve leyendo sobre la embocadura. ¿Tiene Beatriz López su propia embocadura, buscando su propio sonido? ¿Qué tan de cierto es de lo determinante, ¿no?, que es la embocadura? Incluso leí que hay clarinetistas, se lo comentaba a Darlene, que fabrican sus propias embocaduras buscando su propio sonido. Las cañas, sí. Pues es absolutamente determinante. Y no solo el material que uno utiliza, sino la propia fisonomía de los dientes, de los labios, de la cavidad bucal de cada uno. Digamos que hay también un poco de anatomía ahí. Exacto. De buscar esa embocadura que vaya con el tamaño de tu boca. Claro. No, y el sonido de cada uno depende mucho de su fisonomía, de su anatomía, aparte del material con que trabaja. Y bueno, yo las cañas durante un tiempo las fabriqué porque con uno de mis primeros y mejores profesores en Valencia aprendí a fabricarlas. Entonces durante una época las hacía yo misma, las cañas, que es la pieza de madera que se adjunta a la boquilla. Y que es una madera que tiene que ser, es una madera específica. Es bambú. Es bambú. Sí. Yanela, qué interesante que tocas el punto de la anatomía, porque así fue que conocí a Beatriz. Efectivamente. Con ese tema. Yo la conocí en Valencia, en Valencia no, en Madrid. Yo fui a Valencia a hacer mi maestría. Entonces, en Madrid fui a hacer un curso donde ella estaba impartiendo clases. Y para mi tesis yo tenía el tema de la anatomía, de las configuraciones del tracto vocal para tocar el clarinete. Y ella fue una de las personas que yo entrevisté para mi tesis. Y así conocí a Beatriz. El clarinete, ¿lo seleccionan muchas mujeres? ¿O es el clarinete un instrumento, por lo que yo estuve viendo muchas filarmónicas y sinfónicas hace 40, 50 años, no habían tantas mujeres? No, de hecho en la Filarmónica de Viena, sin ir más lejos, creo que hasta los años 90 o incluso finales de los 90 no entró ninguna mujer. ¿Hay machismo, ni en clarinete entonces? Ni en ningún instrumento. instrumento. ¿Hay machismo? Dijo una clarinetista colega tuya, Sabina Meyer, que dice, el machismo persiste en orquestas de todo el mundo. La intérprete que Karajan metió con 23 años en la Filarmónica de Berlín, pese a la oposición frontal de los músicos. Vamos a hablar un poco de tu experiencia como mujer.
¿Te has sentido en el mundo de la música clásica? No. Yo personalmente nunca me he sentido discriminada o... No, pero, sí. Pero hubo que ganarse el espacio. Sí, Claro. sí. No, tradicionalmente el clarinete, pese a que lo estudian, yo creo que igual número de mujeres que de hombres, o incluso más mujeres que hombres, a los puestos de orquestas, no sé por qué, siempre han accedido más hombres. Puede ser machismo, puede ser casualidad. Yo en mis carnes verdaderamente nunca lo he sentido. El machismo nunca me he sentido discriminada o hecha de menos porque era mujer. Quizá ha pasado y yo simplemente no me he dado cuenta porque estoy en mi mundo, pero creo que no ha habido el caso. Es decir, que tú vas a una oposición, vas por un puesto y te sientes en igualdad de condiciones en ese mundo. Sí, de hecho en mi oposición para la orquesta en la que trabajo actualmente éramos 47 candidatos y a la final llegamos 5, 4 eran hombres y gallegos y yo era mujer y yo era la única mujer y no De los gallega. 5 que quedaron, sí. Y te seleccionaron. Y me seleccionaron. Pero ha habido también una lucha por el espacio. Sí, claro, como en todas las Está áreas ahí, como en de la vida. Como en todas las áreas. Todo cuesta un poco más. Así es. Cuando tú decides un repertorio, Beatriz, ¿hacia dónde más te inclinas? ¿Hacia qué tipo de música? Pues... Porque el clarinete está en las principales piezas de los grandes compositores, que Sí. son referentes, digamos, de la música clásica. Ujú. ¿Cuáles son los referentes de Beatriz López, esta clarinetista? ¿Y qué piezas realmente te gusta tocar a la hora de seleccionar un repertorio para una presentación? Pues me gusta mucho el romanticismo, Brahms, Schumann. Escuchamos a Dvorak. Dvorak, sí. Sí. Sí, claro. Al inicio Esto está un poco impuesto por la orquesta, pero también me gusta muchísimo tocarlo, claro. En orquesta es como otro tipo de repertorio. El que selecciono yo para mis conciertos, pues depende un poco de cada concierto, de de las características del sitio donde voy a tocar o de qué estoy tocando yo en ese momento, cómo me siento. Por ejemplo, para tu Entonces, concierto en el festival puedes hablar del... Claro, ¿Por para qué este- elegiste ¿Qué será ese qué día? programa? La Este participación concierto de es el miércoles a las 8 de la O sea, noche. mañana. Miércoles a las Mañana. 8 de la noche en la sala del Conservatorio Nacional de Música. ¿Y la entrada es libre? Es libre la entrada, sí. Para este concierto... Perdón por el... Perdón, nada. Sí. Importante. En corchetes. Seleccioné, estuve mucho tiempo buscando alguna obra de una compositora latinoamericana para poder ofrecer en este clarinetísimo dedicado a la mujer. Y claro, había muchas, pero del siglo XX, que es un repertorio siempre como más complicado de escuchar. Música más contemporánea. Sí, había muchísimas, pero bueno, al final encontré en un catálogo de compositoras españolas que encontré y me sorprendió muy gratamente porque es un catálogo inmenso. Encontré una obra de una compositora valenciana de mi tierra, que es una sonata, está escrita en el siglo XX, la compositora todavía vive, pero es un lenguaje mucho más accesible, más tonal y más fácil de escuchar. De hecho, es una muy buena pieza. Y la voy a estrenar, estrenar para mí, nunca la he tocado hasta ahora, va a ser la primera vez. Y yo estoy muy contenta, la verdad. Y después escogí una obra de clarinete solo de un compositor húngaro, Miklos Rozsa, que toqué hace muchísimos años para un concierto muy importante que tuve y desde entonces no la había vuelto a tocar y me apetecía retomarla. Y después tenía muchas ganas de tocar con Darleni, entonces seleccionamos una obra de Mendelssohn, que es una pieza de concierto para 2 clarinetes, en este caso clarinete y clarinete alto, que será interpretado por ella. Sí, porque hay una... ayúdenme ahí. Una familia. Hay una familia, hay una familia. Y no todos suenan iguales. En registro van de agudo, menos agudo, grave, muy ¿Y grave. cuándo uno decide cuál de lo usar en una pieza determinada? Lo indica el compositor. Lo indica, el compositor te lo indica. Sí, el compositor lo indica. Ustedes mencionan grandes de las músicas que yo también escucho y me deleito con ella, ¿no? Mendelssohn, mencionaron a... Miklos Rozsa, Brahms. Brahms, Brahms. Schubert. Sí. Los referentes de la música clásica son varones. Sí.
Sí, lamentablemente. mayormente. No lo digo por lamentablemente, no. No, pero quiero Lo decir, digo porque ha habido sé muchas que, por grandes. ejemplo, la esposa de Beethoven o la esposa de Schubert o de Schumann. Schiller estuvieron involucradas en las grandes obras. Ahora mismo no recuerdo los nombres, pero estuvieron involucradas en grandes obras de sus maridos, o como sucedió con la hermana de Mozart, que la familia decidió que era Wolfgang Amadeus Mozart al que iban a catapultar, mientras que él admiraba a su hermana, Ujú. cómo ejecutaba el instrumento, ¿no? Era su referente. Su hermana era su referente. Ujú. Pero en esa familia de esos años, estamos hablando de 1700, ¿no? Ujú. En los 1700, ser mujer y ser músico era muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, Quizás tocaba el piano en veladas. Exacto. Pero quiero decir, en veladas familiares y con amigos. Ujú. O el arpa, ¿no? Ujú. Uno los ve en películas. Pero a quienes se catapultaba, a quienes se promovía era a los hombres, ¿no? Ujú. Sí, sí. Claro. ¿Piensan ustedes que ha habido una falta de visibilización del aporte de la mujer a la música clásica? Total, claro. Beatriz, tú que eres una mujer joven, Darlenis, y que estamos reflexionando a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Qué son? Pero esas mujeres estaban haciendo grandes cosas, aunque no fueran reconocidas en su momento, porque por ejemplo Fanny Mendelssohn, Ujú. yo estaba en Boston el año pasado escuchando un concierto de piano de Fanny Mendelssohn y la forma de escribir de ella era aún más compleja Ujú. que la de Félix Mendelssohn. Nosotros también tocamos una sinfonía de ella. Hermosísima. Y quizás aún hoy en día no es que se toca demasiado, pero está. Ujú. Y hay mujeres que han hecho grandes cosas. Beatriz, tú trabajas en Galicia, ¿no? Sí. En la Filarmónica. Real Filarmonía En la de Real Galicia, sí. Filarmónica, sí, de Galicia. Ujú. ¿Piensas que en España, y nos vamos al Caribe, los jóvenes valoran la música clásica? ¿Cuál ha sido tu experiencia En España como cada vez joven más. música, ¿no? Músico. Claro, yo me muevo en un entorno musical, sobre todo, entonces quizá tengo otra percepción. Un buen medidor, o sea, un buen termómetro para eso es mirar hacia el patio de butacas los días de concierto. Y todavía se ven demasiados cabellos blancos entre el público, o sea, son demasiado mayoritarios todavía, que yo feliz, o sea, estamos encantados de que ellos vengan porque además son los que más tiempo tienen para venir a conciertos, los que más lo valoran, pero nos falta sí un poco de juventud entre el público. Sí. Quizá, ¿Crees que el Internet pudiera ayudar o está ayudando a la promoción de la música clásica? yo creo que sí, definitivamente. Claro, Hay sí. mucha Es acceso a una través herramienta de tecnológica YouTube. que antes no teníamos. Nos comunicamos Claro. en breves segundos con la India y con la China. Ujú. Ujú. ¿Cómo impacta eso en la música clásica? ¿Creen ustedes que es una plataforma importante? Sí, para... definitivamente, como en todas las áreas. Comentábamos antes de entrar que yo tengo que actualizarme en ese sentido porque es una manera de llegar más rápido a Más todo el rápido, mundo y claro. de hacer atractivo algo que es importante y hermoso, que es la música clásica, pero quizá necesita un poquito más de promoción, es verdad. Sí, sí. Y por eso estamos como aquí dice también. Beatriz, Por más- eso estamos aquí. y por eso necesitamos más gente joven, ¿no? En los Claro. conciertos de música clásica. Ujú. Sí. Creo que mañana hay conciertos en la Villa de Santo Domingo. No sé si están enteradas, en Regina Angelorum, Sí, donde sí. se va a interpretar música barroca. Ajá. Sí, a mí me pareció maravilloso, ¿no? Ujú. Y los Mozarteum que se realizan aquí también. Sí. Y, Sí, esta noche en el Centro Cultural Español, en la zona colonial, dentro del marco del festival, vamos a tener un concierto también donde se va a presentar un ensamble de clarinetes. Ahí se puede ver la familia esa de la cual hablábamos. esta noche Esta noche, a En el las Centro 8 de la Cultural de noche, entrada libre también. también. en el Y Centro el Cultural. concierto donde estará Beatriz como solista. Será mañana en el miércoles. conservatorio, Exacto. a las 8 de la noche. A las 8 también entrada libre. Sí. Beatriz, bienvenida a la Bella Quisqueya. Muchas gracias. Un Gracias. placer estar aquí. Gracias a don Roberto Medina, profesor, y gracias también a Darleni González, quien es clarinetista, que nos ha dado la oportunidad de conversar con Beatriz. Gracias, Yanela. Muchas por Viva el gracias. clarinete y viva la música clásica. Que viva. Que Y viva. viva clarinetísimo en su 12ª Larga edición. vida. Larga vida. Al profesor Medina, nuestro saludo desde aquí. Saludos. Encantada. saludos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.